En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden determinar una expresión para a a la n, donde a es esta matriz que tenemos. A la n simplemente es multiplicar a la matriz a n veces, es decir, cuando yo tengo a al cuadrado, de hecho, nos estamos olvidando de algo importante, esa evolución. Cuando nosotros multiplicamos o tenemos a al cuadrado, esto es igual a por a. Si nosotros tenemos a al cubo, esto es igual a por a por a. Y de forma similar, si nosotros tenemos a la cuarta, esto es igual a por a por a por a. Es decir, multiplicar a consigo mismo 4 veces. ¿Verdad? A por a por a por a. En este caso, nosotros nos piden determinar una expresión, es decir, si yo tengo a al cuadrado, pues es sencillo multiplicar a por a. Si yo tengo a al cubo, es sencillo multiplicar a por a por a. Ahora bien, pero para de forma general, ¿qué pasa si es que n fuera 1000? Fuera 100, 200, no me voy a poner a multiplicar 100 veces la matriz A. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a identificar algún patrón que tenga esta matriz. Entonces, como se dan cuenta, aquí hay algo evidente que aparece cuando nosotros tenemos al cuadrado, al cubo, en general a la n. Y es la multiplicación de matrices. Nosotros recordemos que si yo tengo una matriz que es de orden m cruz n y yo tengo una matriz de n cruz p, yo puedo multiplicar estas matrices, ¿verdad? Que va a resultar en la matriz resultante no es nada más, bueno, primero, para que la multiplicación se pueda dar, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y como segundo, el orden de esta nueva matriz va a ser m cruz p. Perfecto. Esta nueva matriz que va a tener de orden m cruz p va a ser la multiplicación de a m cruz n con b n cruz p. Y ahora bien, ¿cómo son los elementos que van a estar dentro de esta matriz? En un elemento C en la posición IJ no va a ser nada más que la sumatoria desde I igual 1 hasta n es multiplicar la fila, si yo quiero, dense cuenta, multiplicar, conseguir el elemento que está en la fila I y en la columna J, simplemente es multiplicar la columna, la fila de I, es decir, A, I, N, por los elementos de la columna J, es decir, B, N, J. Ahora bien, ponerme a multiplicar esta matriz puede resultar un poco complicado. ¿Qué es algo interesante que tienen las matrices y lo importante de este video? Que uno puede particionar a una matriz. Por ejemplo, esta matriz A que nosotros tenemos aquí, la podemos particionar en matrices sencillas. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí. De tal manera que nosotros podemos llamar a esta primera una matriz que vamos a llamarla A1, esta segunda submatriz A2, esta tercera submatriz A3 y esta A4. Entonces nosotros vamos a tener que ahora A es una matriz que es A1, A2, A3 y A4. ¿Qué es lo chévere de cuando uno coge una matriz y la parte por bloques? Que la multiplicación, la misma regla que nosotros usamos si queríamos multiplicar elemento a elemento, valen cuando queremos multiplicar bloque por bloque. Es decir, si nosotros tenemos esta matriz A, ¿verdad? Y la multiplicamos consigo mismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a tener? A1, A2, A3, es decir, estos bloques, A4, por A1, A2, A3, A4. ¿Y qué les acabo de decir? Que esta misma regla, que es multiplica fila por columna, va a usarse de igual manera. Solo que obviamente para poder realizar esta multiplicación, es decir, nosotros haríamos aquí la multiplicación de estas dos matrices, pues va a ser una nueva matriz. Donde en este caso, para el elemento que va a estar 1, 1, es decir, aquí en el primero, ¿qué vamos a tener? Va a ser fila por columna, es decir, A1 por A1
¿verdad? A1 por A1 más A2 por A3. Para el segundo elemento que va a estar aquí, es decir, sí, para el segundo bloque va a ser segunda fila, segunda columna, es decir, A1 por A2 más A2 por A4. Y realizamos algo similar para el resto. De ahí para el que va a estar en esta posición, ten en cuenta que esto es como si estuviera en una posición 1-1, esto en la posición 1-2, esto en la posición 2-1 y esto en la posición 2-2. De forma similar como nosotros lo realizamos. Esto se llama multiplicación por bloques, súper útil. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? De nuevo, fila por columna A3 por A1 más A4 por A3. Y por último, para conseguir el último elemento va a ser fila por columna. Sí, fila por columna va a ser A3 por A2 más A4 por A4. Entonces aquí viene algo clave para yo poder realizar esta multiplicación por bloques. Que las dimensiones dense cuenta, recordemos que estas son submatrices. En el fondo está aquí que vamos a tener multiplicación de matrices, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos multiplicación de matrices, ¿qué es el único requerimiento que nosotros vamos a necesitar? Es que las órdenes sean válidos, vamos a ponerlo así, sean válidos para realizar la multiplicación de estas matrices, de estas submatrices. La multiplicación. Entonces si nosotros queremos realizar una multiplicación por bloques que sigue la misma idea como si le hiciéramos la multiplicación elemento a elemento, lo único que vamos a tener que verificar es que nosotros, si particionamos la matriz, tenemos que hacerlo en un orden en el que el producto de estas submatrices tenga sentido. ¿En qué sentido? En el que el número de columnas de la matriz de la izquierda sea el número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, ya teniendo todo esto en mente, vamos a ir multiplicando, ¿no? Entonces, vamos a ir calculando A2, A3, hasta que nosotros vayamos determinando algún patrón. Entonces, empecemos por lo sencillo, ¿no? A2, que es, bueno, en este caso yo voy a particionar las matrices de esta manera. Entonces, esto voy a decir que es A1, esto va a ser A2. Dense cuenta que esta es la matriz que es la nula. Entonces la voy a llamar 0 y esto va a ser A3. Entonces A al cuadrado es A por A. Pero A por A no es nada más que A1, A2, 0, A3. Y eso es otra cosa interesante. Ya vamos a ver por qué este 0 es interesante. Recordemos que cualquier matriz por la nula es 0. Y entonces me evito tener que estar haciendo muchos cálculos. Luego, por la misma matriz, A1, A2, 0, A3. Y realizamos el producto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fila por columna, es decir, A1 por A1, A1 por A1. Me quedaría A2 por la matriz nula, pero la matriz nula, es decir, me quedaría A2 por la matriz nula, pero multiplicar una matriz por la matriz nula, en este caso como son matrices, todas son matrices 2 por 2, si es factible la multiplicación, esto directamente me va a dar 0. Recordemos que cualquier matriz por la matriz nula es la matriz nula. Entonces, ya no necesito poner eso y simplemente voy a poner A1 por A1, ¿verdad? Acá, el siguiente, fila por columna, ¿qué me va a quedar? A1 por A2 más A2 por A3. Perfecto. De ahí, fila por columna, ¿qué nos va a dar? Nos daría 0 por A1, 0. A3 más A3 por 0, aquí nos va a dar la matriz nula. Y de ahí, fila para conseguir este último pedazo de bloque de la matriz va a ser fila 0 por A2, 0. A3 por A3, A3 por A3. Perfecto. Entonces, ahora qué vamos a hacer, pues vamos a realizar las multiplicaciones
estas multiplicaciones que tenemos por aquí. Entonces recordemos que A1 por A1 simplemente van a ser, A1 es este pedazo, 1 menos 1, 0, 1, por la misma matriz, 1 menos 1, 0, 1. Si nosotros realizamos esta multiplicación va a ser fila por columna, aquí nos quedaría 1. Fila por columna, aquí nos quedaría 1 por menos 1, menos 1, más menos 1 por menos 1, aquí nos quedaría menos 2. De ahí fila por columna, 0. Fila por columna, 1. Perfecto. Aunque, de hecho, podemos hacerlo más interesante. Porque a pesar de que yo ya sé qué es esto, dense cuenta que yo tengo aquí simplemente A1 al cuadrado y aquí tengo A3 al cuadrado. Esto va a ser interesante. Entonces, realicemos esta multiplicación. De ahí tenemos A1 por A2 más A2 por A3. A1 es 1 menos 1, 0, 1 por A2 que es 2 menos 1, 0, 0 más A2 que es 2 menos 1, 0, 0 por A3 que es menos 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Seguimos por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos queda esta multiplicación. En este caso, fila por columna nos queda 2. Fila por columna nos queda menos 1. Fila por columna nos queda 0. Fila por columna nos queda 0. Más, aquí realizamos esta otra multiplicación. Fila por columna, 2 por menos 1, menos 2. Menos 1 por 0, 0. Entonces aquí nos queda menos 2. ¿Verdad? De ahí, fila por columna, nos quedaría 2. A ver, nos quedaría 2 por 1, 2. Menos 1 por 1, menos 1. 2 menos 1, nos quedaría 1. De ahí, fila por columna, nos queda 0. Fila por columna, nos queda 0. Ah, qué interesante. Entonces si nosotros sumamos esto nos va a dar menos 2 más menos 2 más menos 2, 0. Menos 1 más 1, 0, 0, 0. Ah, ya, qué interesante, sí. Y aquí se vuelve más sencillo el patrón. ¿Por qué? Porque ya directamente cuando hacemos al cuadrado, ¿esto qué nos da? Esto nos da la matriz nula. Entonces aquí tenemos la matriz nula y aquí tenemos la matriz nula. Entonces por el momento vamos a saber que esto es A1 al cuadrado y tenemos que esto es A3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es A al cuadrado. Sabemos que A al cuadrado no es nada más que en bloque A1 al cuadrado 0, 0, A3 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, ahora ya vimos, solo tenemos A al cuadrado. Vamos a ver ahora A al cubo, a ver si podemos ir determinando algún patrón. A al cubo no es nada más que A por A por A, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que A por A, ¿qué es? A al cuadrado por A. Y nosotros ya tenemos que es A al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? A al cubo es A al cuadrado por A. Pero A al cuadrado es A1 al cuadrado, 0, 0, A3 al cuadrado multiplicado por la matriz A, que la matriz A era A1, A2, 0, A3. Y realizamos de nuevo la multiplicación como si fuera elemento a elemento. Primera fila por primera fila de bloques, digámoslo así, por primera columna de bloques sería A1 al cuadrado por A más 0 por, o sea, la matriz 0 por 0, 0. Entonces me quedaría más 0, pero cualquier matriz más 0 me queda la misma matriz porque es un neutro. De ahí, fila, aquí que nos va a quedar, nos quedaría fila por columna, nos quedaría A1 al cuadrado por A2, ¿verdad? Más fila, a ver, es fila por columna, sí, 0 por A3. De ahí, fila por columna, es decir, 0 por A1 más A3 al cuadrado por 0, esto es 0. Y de ahí
fila por columna, aquí nos quedaría a al cubo al cuadrado, digo a3 al cuadrado por a3. Entonces, aquí esto es la matriz nula. Y que nosotros podemos entonces ir identificando. Recordemos que nosotros lo que estamos identificando es lo que estamos intentando identificar es un patrón. Entonces nos quedaría a1 al cubo, porque a1 al cuadrado por a es a1 al cubo. Acá nos quedaría a1 al cuadrado, ¿verdad? Por a2. Acá nos queda 0 y acá nos queda a3 al cuadrado. Entonces a1 al cuadrado, pues ya lo, qué suerte que ya lo habíamos calculado. A1 al cuadrado era, ¿dónde está este? A1 al cuadrado es 1 menos 2, 0, 1. Ya lo teníamos aquí. Para calcular, quiero calcular este elemento de aquí. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí esto y esto ya van teniendo un patrón. Entonces lo que me interesa ver es a1 al cuadrado por a2. Pero a1 al cuadrado nosotros ya lo acabamos de determinar. Es esto que tenemos aquí. Es decir, 1 menos 2, 0, 1. Entonces es 1 menos 2, 0, 1 por A2. Y A2, recordemos, la matriz que era A2 era 2 menos 1, 0, 0. Es 2 menos 1, 0, 0. Si nosotros realizamos esta multiplicación sería fila por columna nos quedaría 2, ¿verdad? De ahí fila por columna nos quedaría menos 1. Fila por columna nos quedaría 0. Fila por columna nos quedaría 0. Entonces, ¿qué nos está quedando aquí? Nos quedó A2. Entonces, A1 al cuadrado por A2 simplemente nos está quedando toda esta matriz A1 al cubo por A2 por 0 por A3 al cuadrado. Seguimos. Entonces, ahora qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Ya tenemos A3, pero yo no veo ningún patrón. Por aquí uno ya va viendo el patrón de que siempre esto va a ser el cubo. Si aquí estaba, aquí era A3 al cuadrado por A3, aquí era esto al cubo. Y eso también al cubo. Entonces por aquí ya va viendo un patrón. Solo en esta posición de aquí, ese A2, es donde tenemos que trabajar un poquito más para determinarlo. Entonces A, ya te sacamos el cubo, va a ser A a la cuarta, ¿verdad? Entonces esto va a ser A por A por A por A. Pero esto lo podemos ver como A al cuadrado por A al cuadrado. Y A al cuadrado pues ya lo teníamos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uso de A al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo tengo, lo voy a copiar. Control C. Y lo copiamos por aquí a la derecha. Lo copiamos a la derecha para tenerlo ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser A1 al cuadrado, 0, 0, A3 al cuadrado por A1 al cuadrado, 0, 0, A3 al cuadrado, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos de nuevo en bloque, va a ser A1 por A1, nos quedaría A1 al cuadrado por A1 al cuadrado, que esto simplemente va a ser A1 a la cuarta. A1 a la cuarta. Porque es fila por columna, no, fila por columna, aquí es 0, fila por columna 0 y acá lo mismo, me quedaría A3 al cuadrado por A3 al cuadrado, pero eso en el fondo es A3 a la cuarta. Perfecto. Entonces ya tenemos A3 a la cuarta. Entonces, ¿qué tenemos? A la cuarta
no es nada más que A1 a la cuarta, 0, 0, A3 a la cuarta. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, por lo menos nos damos cuenta que para los pares, a la cuarta, al cuadrado, siempre es en el que nos queda 0, 0, pero llamémoslo en el bloque diagonal, queda A1 al cuadrado, A3 al cuadrado. Vamos a multiplicar una vez más. Entonces, a la quinta va a ser a la cuarta por a. Entonces, a la cuarta pues es a1 a la cuarta, 0, 0, a3 a la cuarta por la matriz a, aquí era a1, a2, 0, a3. Y multipliquemos. Entonces recordemos, es fila por columna. Entonces fila por columna, a1 a la cuarta por a1, 0 más 0, digo 0 por 0, 0. Entonces simplemente queda a1 a la quinta. Fila por columna nos quedaría a1 a la cuarta por a2. Y de nuevo sería 0 más 0 por a3, pero como nosotros ya sabemos que multiplicarlo por la matriz nula me da la matriz nula, simplemente me queda a1 a la cuarta por a2. De ahí 0 por a1 más a3 a la cuarta por 0, 0. La matriz nula. Y por último tenemos 0 por a2 más a3 a la cuarta por a3. Simplemente me va a quedar a3 a la quinta. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Esto nos va a quedar a1 a la quinta, a1 a la cuarta por a2, 0. Bueno, esto, mejor dicho, todo esto de aquí ya lo sabíamos. Lo que nos interesa es saber es qué es a1 a la cuarta por a2. Entonces, a1 a la cuarta por a2, nosotros podemos ese a1 a la cuarta verlo como a1 al cuadrado por a1 al cuadrado por a2, y nosotros de esto, de una matriz previa, ya sabemos que era igual a, ¿dónde está? Aquí está. Nosotros sabemos que a1 al cuadrado por a2 es a2. Entonces, a1 al cuadrado por a2 es a2. Y de nuevo, a1 al cuadrado por a2 es a2. Entonces, por lo tanto, esta matriz quedaría a1 a la quinta por a2, 0, a3 a la quinta. Entonces, de ahí ya nos vamos dando cuenta que cuál es este patrón, que hay una diferencia en cuanto a la n, cuando obviamente mayor que 1, cuando es par o es impar. Entonces, vamos a ver, notemos que a la n, obviamente, para n mayor que 1, ¿qué es lo que pasa? Nos queda que a la n va a ser, si es que es impar, es decir, a1 a la n, a2, 0, a3 a la n. Esto sí, n es impar. Como puede ser, como nos quedó en el caso de a la 5, a la 3. Mientras que cuando es par, justamente esta parte de aquí queda 0. Nos quedaría a la 1 a la n, 0, 0, a3, n, si n es par. Entonces ya tenemos identificado a la n cómo va a ser. Si es impar, queda de esa manera. Y si es par, queda de la otra manera. La cuestión aquí es que aquí hay unas expresiones que no conocemos aún, que es a la 1 a la n y a3 a la n. Entonces para ello nosotros necesitamos recordar
¿Qué eran estas? ¿Qué eran estas? ¿Qué eran? Un segundito. ¿Dónde están? Donde yo las definía. Aquí. A1, A2, A3. Control C. Y las vamos a pegar aquí para determinar la forma más general posible de esto. ¿Verdad? Venimos para acá entonces. Recordemos cuál fue la repartición que se hizo. Cuál fue la repartición que hicimos en un inicio. Esto venía por aquí y esto es A1, esto es A2, esta es la matriz nula y esto era A3. Entonces vamos a determinar A1 a la n, pero para eso tenemos que empezar de nuevo como lo hicimos de forma general. A1 al cuadrado, es decir, 1 menos 1, 0, 1. Lo multiplicamos por sí mismo, 1 menos 1, 0, 1. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar igual? Esto nos va a quedar igual a 1 por 1, o sea, es fila por columna. 1 por 1, 1, menos 1 por 0, 1. Fila por columna, 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, me quedaría 1, a ver, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, más menos 1 por 1, nos quedaría menos 2, perfecto. Fila por columna, 0. Fila por columna, 1. Perfecto. Esto es a al cuadrado, digo a1 al cuadrado. A1 al cubo va a ser entonces a1 al cuadrado por a1. Es decir, esto va a ser igual a 1 menos 2, 0, 1 por a1, que es 1 menos 1 menos 1, 0, 1. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Fila 1 por columna 1 nos quedaría 1 por 1 menos 2 por 0, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 2 por 1, menos 2. Esto nos quedaría entonces menos 3. Perfecto. Fila por columna, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0. Fila por columna, 0 por menos 1, 0, 1 por 1, 1. Y ahí sí y ahí claramente ya se va viendo el patrón. Empezamos ahora sí a 1 a la cuarta. Entonces, ¿qué va a hacer? Es a1 al cubo por a1. A1 al cubo es 1 menos 3, 0, 1 por a1, que es 1 menos 1, 0, 1. Y esto va a ser igual entonces ¿a qué? Esto va a ser igual a fila por columna, de nuevo. 1 fila por columna nos quedaría nos quedaría menos 1 por menos 1, menos 1, menos 3 por 1, menos 3, nos queda menos 4, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 y aquí otra vez el 1. Entonces, por lo tanto, aquí es sencillo darnos cuenta que 1 a la n es igual a 1, en este caso, menos n, 0, 1, porque aquí si aquí era 2, aquí era menos 2, si aquí era 3, aquí era menos 3, si aquí es 4, aquí es menos 4. Entonces ya tenemos a la 1 a la n. ¿Y qué es lo lógico que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo lógico, vamos a hacer lo mismo, pero para a la 3. Entonces a la 3 al cuadrado, de hecho lo voy a poner aquí en colorcito para que no se nos pierda. Ahora sí, a la 3 al cuadrado simplemente es menos 1, 1, 0, 1 multiplicado por menos 1, 1, 0, 1. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar igual si nosotros multiplicamos fila por columna? Menos 1 por menos 1, 1 por 0, esto nos queda 1. Perfecto. Fila por columna, menos 1 por 1, más 1 por 1, 0. Fila por columna, 0. Fila por columna nos quedaría 1. Perfecto. Y así nos quedó la identidad. Ahora bien, A3 al cubo no es nada más que A3 al cuadrado por
A3. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? La identidad por A3, pero A3 es menos 1, 1, 0, 1. Es decir, esto nos queda menos 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, a la A3, a la cuarta, ¿a qué nos va a quedar igual? Nos va a quedar igual a A3 al cubo, perfecto, por A3, ¿verdad? Que es lo mismo, si se dan cuenta, o lo mejor dicho, lo podemos ver de otra manera, lo podemos esto ver como A al cuadrado por A3 al cuadrado, y cada una de estas es la identidad, y por lo tanto esto va a ser la identidad. Entonces, de nuevo, aquí hay una separación clara. A3 a la n va a ser, si es que es par, va a ser la identidad. 1, 0, 0, 1 va a ser la identidad. Si n es par. Si n es par. Y va a ser la misma, el mismo A3, es decir, menos 1, 1, 0, 1, si n es impar. Entonces ya con esto vamos a acoplar todo lo que teníamos en un inicio. Vamos a acoplar todo lo que teníamos en un inicio en una sola matriz. Entonces voy a traer esto un segundo para acá. Control C. Y nos venimos para acá. Entonces, lo voy a hacer un poquito más chiquito. ¿Cómo nos va a quedar? ¿Cómo nos va a quedar a la n? A ver. Entonces, a la n nos va a quedar, tenemos dos opciones. La primera opción, para empezar, a la n, a1 a la n, siempre como es de esta forma, ¿verdad? De hecho, voy a hacer esto un poquitín más grande. Aquí tengo dos opciones, vamos a ponerlo así. Entonces, esto va a ser una matriz. La primera opción si n es par. En este caso, a1 a la n da lo mismo si n es par o n es impar. Entonces quedaría 1 menos n, 0, 1. Aquí queda la matriz nula, que es lo que tengo aquí. Recordemos que era 0, 0, 0, 0, 0, 0. De ahí, a2, donde está 2, lo tengo aquí, es 2 menos 1, 0, 0. 2 menos 1, 0, 0. Y a3 a la n, cuando n es ¿qué? Cuando n es impar, pues me queda la misma, es decir, menos 1, 1, 0, 1. Esto es cuando ¿qué? Si n es impar, que es este primer caso. ¿Y cuál me va a quedar la otra matriz? Recordemos, es esta. Si n es impar, sí, perfecto. Y la otra matriz, en este caso queda lo mismo para a1 a la n, es decir, 1 menos n, 0, 1. De ahí que me iba a quedar aquí. Queda tanto aquí como aquí la matriz nula. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y a la 3, o sea, a3 a la n, si n es par, queda 1, 0, 0, 1. Si n es par. Entonces dense cuenta, hemos encontrado una expresión para determinar a la n, sabiendo para cualquier n obviamente mayor que 1. Ya sabemos qué forma va a tener, no me tengo que poner a multiplicar muchas veces la matriz, sino ya hemos encontrado cuál va a ser la forma que va a tener la matriz
al momento que realizamos la multiplicación. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Siguiendo una idea similar a la multiplicación elemento-elemento, sino que ahora usamos una multiplicación por bloques. Y eso sería todo por este video.